Hola, mi nombre es Diego Vega y yo voy a estar a cargo de enseñarle la tabla dinámica y validación de datos de Microsoft Excel. Hola, buenas. Le traigo aquí otro tutorial de Microsoft Excel en el cual le voy a enseñar cómo usar una tabla dinámica. Bueno, para empezar vamos a tener nuestra tabla, que en realidad no es una tabla, pero es un conjunto de datos en la cual nosotros vamos a usar nuestra tabla dinámica. Bueno, para empezar a hacer nuestra tabla dinámica, tenemos que irnos a insertar y aquí aparece en la esquina superior izquierda la opción de tabla dinámica, donde podemos hacer un gráfico dinámico y una tabla dinámica. En este caso vamos a hacer la tabla. Bueno, aquí nos pide el rango de lo cual, el rango de los datos donde tenemos o sea, en la cual vamos a hacer la tabla dinámica, y podemos hacer clic aquí y seleccionar la matriz, o basta con que uno tenga apretado una celda de la tabla y en pinchar aquí en tabla dinámica el programa solo te va a encerrar la matriz. Aquí también aparece una opción donde dice utiliza una fuente de datos externa, donde podemos sacar una fuente de datos de internet. En este caso no lo vamos a usar porque tenemos nuestros datos acá. Elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Esta opción nos sirve para hacer una hoja de cálculo o la tabla dinámica en una nueva hoja, o podemos hacer la tabla dinámica en la hoja de cálculo existente, o sea, en la hoja donde tenemos aquí la matriz. Por defecto viene una nueva hoja, en la cual lo vamos a dejar así. Damos a aceptar. Y como ven aquí, se nos crea nuestra tabla dinámica. A la derecha tenemos una lista de campos de la tabla, en la cual aparecen los datos que nosotros teníamos en la hoja anterior. Los nombres, el número, profesión y sueldo. Acá están los nombres de las respectivas personas con su respectiva profesión, su sueldo y un número que lo identifica. En la tabla dinámica podemos seleccionar los datos que más nos interesa y podemos ver seleccionar o filtrar los datos de dependiendo de las personas que nosotros queremos ver o queremos buscar. En el lado derecho se llama, este que pertenece a la tabla dinámica, en la cual nosotros vamos a organizar nuestros datos dependiendo si lo queremos en fila, en columna, si es que son valores. Y tenemos que tener en cuenta también de que cuando hacemos clic fuera de la tabla dinámica, esta lista se desaparece. Basta con presionar una celda que está en la tabla para que vuelva a aparecer la lista que nos ayuda a filtrar los datos o a organizar los datos que queremos colocar. Ok, si queremos, por ejemplo, dejar los nombres de las personas en las columnas, arrastramos el nombre hacia acá, haciendo clic, manteniendo pulsado, y lo soltamos acá y nos deja los nombres de las personas que teníamos en nuestra tabla anterior. Podemos dejar la profesión en filas, y aquí aparecen todos los nombres de las personas que teníamos con la profesión aquí, y sus sueldos, por ejemplo, en valores numéricos, lo cual generalmente, de hecho, lo ideal es dejar los valores numéricos donde aparece aquí en el extremo inferior derecho, donde dice valores, porque al dejar los valores numéricos acá, no hace una suma total y un valor total en este caso sería los sueldos de las personas que nosotros tenemos ingresados. Como ven, en las columnas nos agregó las personas, su profesión está a la izquierda con su respectivo sueldo. Al final a la derecha tenemos el total que ganan todos los arquitectos, el total que ganan todos los ingenieros, el total que ganan los médicos y
aquí abajo tenemos el total del sueldo de los arquitectos, ingenieros y médicos. Ahora, si ustedes, por ejemplo, desean tener la profesión en las columnas y los nombres de las filas, perfecto, podemos tomarlo, arrastrando los nombres y dejándolo en los distintos tipos de, si queremos columnas o si queremos filas. Aquí colocamos los nombres en las filas y la profesión en las columnas. Está con su respectivo sueldo, si son ingenieros, si son arquitectos y si son médicos, con su valor total y una suma total abajo de todos los sueldos que aparecen aquí en la tabla. También tenemos una opción aquí en la cual podemos filtrar si es que queremos saber aquí primero si es que queremos ordenar los nombres de la A a la Z o de la Z a la A. Por ejemplo, por defecto viene de la A a la Z, pero si queremos, por ejemplo, ordenar de la Z a la A, simple, nos da vuelta, nos invierte acá los nombres, empieza a contar de abajo hacia arriba. Por defecto viene de la A a la Z. Tenemos otras más opciones de ordenación, ya por sea arquitecto, ingeniero, ustedes pueden ver qué es lo que más les acomoda. Aquí tenemos la opción de seleccionar solamente las personas que queremos ver. Por defecto viene a seleccionar todo, pero podemos quitar, por ejemplo, a estas personas y podemos dejar solamente, por ejemplo, a Samuel y a Simón. Damos a aceptar y fácilmente nos deja solamente los datos de Samuel y de Simón, nos sale el total. Y si quieren ustedes pueden agregarlo todos o seleccionar las personas que más les interesa o quieran saber sus datos dependiendo de lo que ustedes pongan en el cuadro. También lo mismo se puede hacer si queremos saber solamente de los ingenieros. Quitamos donde dice arquitecto y médico, damos a aceptar y solamente salen los valores de los ingenieros, su sueldo y su valor total. La tabla dinámica consiste tiene varias ramas en la cual se podría hacer un curso completo de cómo saber manejar bien la tabla dinámica. En este tutorial les voy a mostrar cómo crear una tabla dinámica y las cosas básicas que trae. Bueno, eso sería todo. Aquí tenemos nuestra tabla dinámica y nos vemos en nuestro próximo tutorial. Hola, buenas. Hoy les voy a enseñar cómo usar la validación de datos en el Microsoft Excel. Bueno, para empezar vamos a tener aquí tenemos unos datos de una cierta cantidad de familias y vamos a colocar la cantidad de hijos que tiene esta familia. Entonces, para colocar la validación de datos, vamos a tomar este recuadro y nos vamos a validación de datos. Echamos aquí. Y aquí en configuración vamos a tener el criterio de validación, lo cual nosotros vamos a obligar al usuario a digitar. Como por ejemplo aquí tenemos los tipos de valores que le podemos permitir usar. Números enteros, cualquier valor, número decimal, alguna hora, alguna fecha. En este caso usaremos los números enteros. Número decimal no nos serviría porque tenemos solamente los números enteros como cantidad de personas. Aquí en los datos tenemos la opción de entre, no está entre igual a lo que más nos acomode. Aquí vamos a hacer una restricción entre
con un mínimo de 0 y con un máximo de 6. O sea, al colocar estos dos datos, cualquier otro valor que no esté entre ni el 0 ni el 6 en este recuadro nos va a mandar un error, obligando al usuario a colocar un valor entre 0 y 6. Por ejemplo, si coloco el 4, no pasa nada, al igual que el 2 o el 3. Pero si coloco un 8, me manda un error. Me dice valor no válido, el usuario solo puede introducir cierto valor en esta celda. Al colocar reintentar, le damos la opción al usuario de colocar otro valor. Si colocamos por ejemplo el 2, nos permite colocar ese tipo de valores. Otra opción que tenemos también en la validación de datos es el mensaje de entrada, que es como una especie de ayuda al usuario en el momento de pinchar la casilla. Aparece un mensaje en la cual lo guía a qué valores puede digitar. Tenemos un título que podemos colocar número de hijos, y el mensaje de entrada podemos colocar ingrese un valor entre 0 y 6. Vamos a aceptar, y al momento de pinchar la casilla aparece, como ven, un recuadro que como título tiene número de hijos y dice ingrese un valor entre el 0 y el 6. Otra opción que igual tenemos, vamos a validación de datos, es el mensaje de error. Al momento de digitar un valor que no sea correspondiente o que no esté dentro de la restricción que le dimos, podemos mandar un mensaje de error que diga qué tipo de valores puede ingresar el usuario. Por ejemplo, ya que cualquier persona nos vea la primera ayuda que le dimos con el recuadro anterior del mensaje de entrada. Bueno, en el mensaje de error podemos colocar algo parecido. Podemos colocar dígito inválido como título, y en el mensaje de error ingrese un valor entre 0 y 6. Damos a aceptar, y si por ejemplo colocamos un valor 9, dígito inválido, ingrese un valor entre 0 y 6. Tenemos esa opción de colocar ese tipo de error, como también podemos no detener o sea, no obligar al usuario a cambiar de número. Tenemos la opción de una advertencia o a una información. La advertencia va a advertir al usuario que debe ingresar un valor entre 0 y 6. Ahora, si no lo hace, el programa igual dejará pasar el dígito y no lo obligará a cambiar el valor. Por ejemplo, si aquí coloco un 9, me va a dar la opción de desear continuar. Uno puede colocar que no, pero claramente alguna persona puede colocar que sí y el valor va a estar puesto igual. Y una de las opciones que tenemos, que cuando tenemos una gran cantidad de dígitos y queremos ver cuáles son los que están erróneos o los que están fuera del rango de condición que nosotros pusimos, hay una opción que dice rodear con un círculo los datos no válidos, el cual pinchamos acá y nos muestra al tiro cuáles son los datos que no están dentro de la condición que dimos. Luego, para sacar eso, simplemente van a validación de datos y borrar círculos de validación. Otra cosa que puede ayudar al usuario también
es colocar una cierta cantidad. Vamos a sacar el mensaje que está molestando un poco. Ahí sí. Bueno, ahora podemos dar una ayuda al usuario también, lo cual lo puede guiar, que es colocar en la validación de datos, en configuración, en vez de permitir aquí número entero, algún decimal, colocamos una lista, que ayuda bastante al usuario para que no se equivoque. Colocamos una lista y podemos colocar un valor entre, podemos darle distintos tipos de valor. Por ejemplo, nosotros pusimos que podría ser del 0 hasta el 10. En este caso colocamos 0, punto y coma, 1, punto y coma, 2, y así sucesivamente hasta llegar al 10. Cada número separado por un punto y coma. Damos a aceptar, y como ven, cada vez que pinchemos aquí la celda nos va a aparecer aquí una flechita donde nos dan los supuestos valores que podemos tomar. No puede tomar otro tipo de valor que no sea los valores que pusimos aquí como condición. Entonces esto facilita al usuario a elegir los valores que le permite el programa. Bueno, eso sería el tutorial de validación de datos. Hola, mi nombre es Jonathan Sandoval y en el siguiente video yo voy a estar a cargo de explicarles cómo grabar una macros en Microsoft Excel. Hola, hoy veremos un tutorial de cómo grabar una macro en Microsoft Excel. Es bastante sencillo y es una herramienta bastante útil para, por ejemplo, dejar grabadas actividades que yo hago en forma reiterativa o que necesito ocupar casi siempre. Es bastante bueno grabar las macros porque así basta, no sé, una tecla del teclado para que el programa solo realice esa actividad, la cual yo podría en algún momento llegar a aburrirme de hacerla todos los días, por ejemplo. Y es ahí la utilidad de la grabación de macros, que se pueden grabar ciertas actividades o todo lo que yo haga dentro de Microsoft Excel mientras esté grabando una macro, ella lo deja guardado y además me da acceso al código de programación de dicha actividad que yo grabo. Entonces, para grabar una macro, primero que nada necesitamos que esté esta pestaña habilitada que se llama programador o administrador, y para activarla, si es que no está activada, vamos a opciones, archivo, opciones, y acá donde dice personalizar cintas opciones damos clic y activamos en donde dice programador. Ahí hago un clic y aceptar. Entonces ya activada esta pestaña, vamos a dar clic en ella y vamos a ir acá donde dice grabar macro. Entonces la vamos a nombrar como macro 1, ¿cierto? Tal cual. Vamos a poner el método abreviado, vamos a poner, no sé, control W, y vamos a poner ese libro y la descripción no importa mucho por ahora. Vamos a aceptar. Como ven, ya la macro está grabando, ¿cierto? Ya estamos grabando. Y un ejemplo sencillo, vamos a escribir acá informática 2, por ejemplo, y damos enter. Luego seleccionamos acá la casilla informática 2, vamos a inicio y vamos a hacer un par de cambios. No sé, vamos a pintar el fondo amarillo, las letras rojas, vamos a
aumentar el tamaño de la letra a 26 y el tipo de letra en Arial. Y luego vamos a ir a programar, ¿cierto? Y detener grabación. Bueno, como ven, ahora se supone que todo esto que yo realicé acá de cambiar el formato, cambiar el color, el tamaño, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo quiero hacer esto mismo pero en un montón de celdas? Lo que me convendría sería grabar una macro y en cada lugar donde yo quiera que aparezca esta misma información escrita de la misma manera, yo solo echo a correr mi macro que ya tengo grabada, que era con el control W, doy control W y claro, aparece solamente informática 2. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque al momento que yo estaba grabando la macro, cometí el error de dar clic acá en la casilla. Entonces, ¿qué sucede? Que el programa, la macro, me va a copiar la información, pero luego le va a dar formato a esta celda, a la celda de acá, en la cual yo di clic. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que es otra de las ventajas que tiene la grabación de macro, es poder acceder a su código y así poder modificarlo, ¿cierto? Y eliminar esa parte del código en donde aparece que yo hice clic en esa celda. Entonces vamos a donde acá donde dice macro, damos clic, seleccionamos nuestra macro y ponemos modificar. Como ven, acá hay un código bastante largo, ¿cierto? Con with, ¿cierto? Que son de comienzo, end with de final. Y como ven acá, ¿cuál fue el error? El error fue esta parte, en la cual yo selecciono la celda o rango que aparece acá, E7. Selecciono E7. Por lo mismo, está solamente esto en amarillo y no está todo el cuadrado en amarillo. Toda la palabra informativa. Entonces, ese fue el error. ¿Y qué pasa? Que más que un error, es un pequeño detalle que tiene el programa, ya que Excel graba cada actividad que hacemos, ya sea un clic, un doble clic, lo que sea. Excel lo guarda y lo crea y crea un código para aquella actividad que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que el clic fue lo que estaba mal hecho, lo que me está provocando que mi macro no haga lo que yo quiero, es esto, que seleccioné la celda E7. Entonces, ¿qué pasa? Solamente la borro. ¿Y qué pasa? Acá dice que al escribir, claro, escribo informaticado, guardo esa información en mi celda, luego le doy el color tanto, ¿cierto? Después termino ese proceso, selecciono el interior, le cambio el color, ¿cierto? El tipo de letra, tamaño de la letra, todo estos, esto también es un detalle importante. Por ejemplo, que Excel entrega también un montón de código basura, entre comillas, que se le denomina, que no sirve mucho, que no sirve para nada, que son por ejemplo estas partes en donde dice se hizo esto, no, se hizo esto, tampoco, se hizo esto, tampoco. Entonces simplemente estas líneas de código podemos eliminarlas y no nos va a provocar ningún cambio en nuestra ejecución de la máquina. Acá, como se dan cuenta, esto está un poco más.
esto está de más. ¿Por qué? Porque dice el nombre de la letra es Calibri, pero yo lo dejé finalmente en Arial. Aparece Calibri porque es el que viene por defecto en el programa. Tamaño 26 le puse, claro, subrayé, no sé, de tal manera, con tal color, etcétera, etcétera. Y acá nuevamente, miren, acá cambio área a 26 nuevamente, se repite la misma acción dos veces. Esta también, underline, underline, y el color es el mismo, entonces simplemente puedo eliminar todo este trozo de código también y no me va a provocar ningún cambio en mi macro. Entonces hecho esto, voy acá y cierro. No tengan miedo de cerrar porque esto es una ventana aparte de Excel que abre el programa, el cual se denomina Visual Basic, que es una aplicación para programar que trae el Microsoft Excel. Entonces cerramos y veamos ahora qué resulta. Veamos si al ejecutar nuestra macro acá, por ejemplo, nos va a entregar esto mismo que escribimos acá y que grabamos en nuestra macro. Damos control V y claro, aquí nuevamente aparece, ¿cierto? Podemos hacerlo acá, dar control V, aparece acá, control V, aparece acá, control V, aparece acá, W, ¿verdad? Y como ven, ya puedo utilizar mi macro cuando quiera. La macro queda guardada, esa información puedo volver a usarla, ¿cierto? Puedo volver a usar la selección de la casilla gigante y una leyenda. Entonces, como ven, es una herramienta bastante útil para guardar ciertas actividades que nosotros hacemos de forma constante, ¿cierto? Y sin la necesidad de estarlas repitiendo todos los días. Podemos grabar nuestras macros y con simplemente una abreviatura de teclado poder echar a correr esa macro y obtener los resultados que deseamos. Bueno, eso fue el video. Recuerden también que con la grabación de macros pueden acceder al código si es que cometieron algún error en la actividad y pueden modificarlo desde ahí y no van a tener ningún problema. Bueno, eso es lo que es la grabación de macros, es bastante sencillo, espero que hayan entendido y nos vemos en otro video.